Imagina por un momento que eres uno de los músicos más brillantes de tu época, que los salones de Europa entera aplauden de pie cada vez que tus manos tocan el piano. Pero, de repente, el mundo empieza a volverse silencioso. Ya no oyes las notas, ni las voces, ni el aplauso del público. ¿Seguirías componiendo? Esta es la historia de un hombre que se enfrentó a lo imposible. Un genio que, incluso en el silencio más absoluto, creó una de las obras más grandiosas de la humanidad. Hoy vamos a descubrir por qué Ludwig van Beethoven no fue solo un compositor, sino un símbolo eterno de superación, pasión y fuerza interior. Si alguna vez sentiste que la vida te puso obstáculos imposibles, este video es para ti. Dale like y suscríbete si amas las historias reales e inspiradoras. Tu suscripción nos motiva a contar más historias como esta. Beethoven nació el 17 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania, en una casa modesta y en un ambiente familiar complicado. Su padre, Johann van Beethoven, era un tenor alcohólico con grandes ambiciones frustradas. Quería transformar a Ludwig en un nuevo Mozart, y desde pequeño lo sometió a entrenamientos musicales duros, muchas veces acompañados de gritos y violencia física. ¿Cómo sabemos esto hoy? Muchos de los detalles de su infancia fueron documentados décadas después de su muerte, especialmente gracias a los testimonios de quienes lo conocieron en vida y a las investigaciones de biógrafos del siglo XIX, como Anton Schindler, su secretario personal durante años. Además, el propio Beethoven dejó entrever el dolor de su infancia en cartas y cuadernos de conversación que utilizaba cuando su sordera era más avanzada. En ellos se refirió varias veces a su padre con desdén o tristeza. A los 7 años, Beethoven ya tocaba el piano con una intensidad que asombraba, pero esa misma intensidad venía del miedo, de la presión brutal a la que era sometido. No jugaba como los demás niños. Vivía encerrado entre teclas y partituras, desarrollando una relación casi visceral con la música. Su madre, María Magdalena, fue su único consuelo emocional, pero murió cuando él tenía apenas 16 años. Con un padre ausente por el alcohol, Ludwig se convirtió en el sostén de sus hermanos. Trabajaba como músico de corte para mantener a la familia y al mismo tiempo seguía componiendo. ¿Quién podría imaginar que de este entorno tan oscuro surgiría un talento que cambiaría la historia? El pequeño Ludwig no solo era un prodigio, era una llama encendida en medio del invierno. En 1792, con apenas 22 años, Beethoven se trasladó a Viena, la capital cultural del Imperio Austrohúngaro y el centro del mundo musical en ese entonces. Allí se formó bajo la tutela de grandes maestros como Joseph Haydn, aunque su relación fue más tensa que armoniosa. Beethoven era un alumno talentoso pero impaciente, con una personalidad fuerte y un estilo que ya rompía moldes. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a impresionar a la aristocracia vienesa. En los salones más exclusivos, su talento al piano dejaba a todos boquiabiertos. Era algo más que virtuosismo técnico. Había fuego, emoción y una audacia musical que lo hacía único. El joven Ludwig no solo conquistaba con las manos, sino también con su carácter enigmático y temperamental. Era conocido por sus cambios de humor, su desdén hacia las convenciones sociales y una intensidad casi salvaje cuando componía o tocaba. Viena
Acostumbrada a la elegancia cortesana, se fascinó con este joven alemán de ceño fruncido y genio desbordado. Durante esta época, Beethoven compuso algunas de sus primeras obras maestras, sus tríos para piano, sus primeras sonatas y especialmente su Sinfonía N o 1, estrenada en 1800. Cada nueva obra era recibida con entusiasmo y respeto. Pronto se convirtió en el heredero legítimo del legado de Mozart y Haydn, pero con una voz completamente propia. Y aunque aún no lo sabía, su destino ya comenzaba a cambiar. A los 28 años, Beethoven comenzó a notar un zumbido persistente en los oídos. Al principio lo ignoró, pero el problema no desapareció. Al contrario, empeoraba con el tiempo. En una carta desesperada escrita en 1801 a su amigo Franz Wegeler, confesó: «Mi oído me traiciona y no puedo evitar pensar en mi ruina». Para un compositor, perder la audición no era solo una tragedia personal, era como si un pintor se quedara ciego. Entre 1801 y 1814, la sordera de Beethoven avanzó implacablemente. Ya en 1802, durante una estancia en la aldea de Heiligenstadt, escribió el conmovedor testamento de Heiligenstadt, una carta dirigida a sus hermanos en la que expresaba su deseo de quitarse la vida debido al aislamiento y la desesperación. Pero algo extraordinario ocurrió. En lugar de rendirse, Beethoven transformó ese dolor en música. Entró en lo que los expertos llaman su período medio, donde compuso obras monumentales como la Sinfonía en Toro 3 heroica, la Sonata Appassionata y la Sinfonía N o 5, con ese inolvidable motivo de 4 notas que parece gritarle al destino: «No te temo». Ya completamente sordo, utilizaba cuadernos de conversación para comunicarse con amigos, quienes escribían en ellos mientras él respondía oralmente o escribiendo. También ponía una vara de metal entre los dientes, conectada al piano, para sentir las vibraciones. Así, escuchaba con el cuerpo lo que el oído le negaba. En este silencio forzado, Beethoven encontró su voz más pura. Mientras el mundo se apagaba a su alrededor, su universo interior se volvía más poderoso que nunca. En 1824, Ludwig van Beethoven estaba completamente sordo, física y socialmente aislado, con una salud cada vez más frágil. Pero fue en este punto, cuando parecía derrotado por la vida, que compuso lo que muchos consideran su obra maestra, la Sinfonía N, o 9 en re menor, Opus 625. Lo increíble no es solo que la haya compuesto sin oír una sola nota, sino el mensaje que transmite. En el último movimiento, Beethoven incorpora algo jamás hecho en una sinfonía: la voz humana. Con el poema Oda a la alegría de Friedrich Schiller, eleva un canto universal a la fraternidad, la paz y la esperanza. Es un grito del alma. Todos los hombres serán hermanos. El estreno se llevó a cabo el 7 de mayo de 1824, en Viena. Beethoven, aunque sordo, insistió en subir al escenario para dirigir junto a un asistente. Cuando terminó la obra, el teatro explotó en aplausos, pero él no podía oírlos. Una de las sopranos tuvo que tomarlo del brazo y hacerlo girar para que viera al público de pie, ovacionando con lágrimas en los ojos. Aquel momento fue más que un éxito artístico. Fue una victoria espiritual. Un hombre que lo había perdido todo: el oído, la salud, el amor, el reconocimiento temprano. Había vencido al destino con la única arma
que jamás le fue arrebatada: su arte. La Novena Sinfonía no es solo una pieza musical, es un símbolo de lo que el ser humano puede alcanzar incluso en la oscuridad más profunda. Y por eso, hasta hoy, en cada rincón del mundo, suena el eco de esa alegría que Beethoven solo podía sentir por dentro. Beethoven nos dejó en 1827, a los 56 años, rodeado de enfermedad, conflictos familiares. Y sí, también de precariedad económica. Aunque fue admirado por Europa entera, murió sin riquezas. ¿Por qué? Primero, porque dependía de pensiones de nobles, como el archiduque Rudolf y los príncipes Lobkowitz y Kinsky, que con el tiempo se volvieron irregulares o cesaron por problemas económicos. Además, su salud deteriorada implicó costosos tratamientos médicos y estuvo envuelto en largas y desgastantes batallas judiciales por la custodia de su sobrino Karl. Todo esto drenó sus finanzas. A esto se suma que, aunque era un genio musical, no tenía habilidades para gestionar dinero. Vivía de encargos puntuales y conciertos esporádicos, una carrera vulnerable a crisis y enfermedades. Así, los últimos años de su vida fueron solitarios, dolorosos y financieramente frágiles. Pero su legado fue inmenso. Más de 20.000 personas asistieron a su funeral en Viena, no por compasión, sino por respeto. Porque sabían que habían vivido al mismo tiempo que uno de los espíritus más brillantes de la humanidad. Hoy, casi 200 años después, su música sigue viva. No solo porque suena en conciertos o películas, sino porque nos recuerda que el alma humana puede crear luz incluso cuando está sumida en la oscuridad más absoluta. Beethoven no fue un héroe de leyendas. Fue un hombre real, con defectos, dolores y miedos. Pero tuvo el coraje de seguir componiendo cuando ya no podía oír, de creer en la humanidad cuando ésta lo había olvidado, y de hablarle al mundo desde el silencio más profundo. ¿Y tú, alguna vez sentiste que estabas en silencio, que nadie te escuchaba? Cuéntanos en los comentarios qué te inspira más de la historia de Beethoven. Y si te apasiona descubrir el lado humano de la historia, suscríbete al canal